Bienvenidos a nuestra clase para compartir un shiur sobre la parashá que hemos pasado ya el Chávez. Siempre compartimos un shiur en shiur Abdullah, después de Abdullah, compartimos una reflexión de la parashá que hemos estudiado en Chávez, en la semana que ya ha terminado y estamos comenzando. Nos ubicamos en el tiempo, estamos ya a 20 del mes 6 del año 26 y también estamos ya a 21 según nuestra cuenta, perdón, a 6 según nuestra cuenta del mes de Tamuz, año 5786. Besat Hashem, que esta clase sea para la refuah Shelema de la señora Lian, hija de Dori. Besat Hashem, que está embarazada, a cada Baruch de refuah Shelema y pueda tener un embarazo tranquilo con ayuda a Kadosh Baruch. También pueden colocar las peticiones, al final las decimos también. Muy bien. Eh, Hemos estudiado la parasha Korah, una sidra que es maravillosa y que contiene un evento muy, muy importante e histórico y de un musar impresionante aún para nuestros días. Y es acerca del Mahloket, o sea, la disputa, la pelea, la división. Cuando la gente se pelea, algo bastante fuerte. Y vemos en la historia que Korah se rebela contra Moshe Rabbeinu. Se levanta con 250 hombres, hombres de renombre del pueblo de Israel. O sea que no estamos hablando de que eran cualquier hombre, sino que hombres de renombre, hombres importantes, hombres de la élite, por así decir, de la crema innata, y se rebelan contra Moshe Rabbeinu. Ahora, Korah era primo de Moshe Rabbeinu. Era un hombre sabio, poderoso, que llevaba el arca. Era Leví, y aún así la tierra se lo tragó. Korah era un hombre demasiado rico también. Eran eh, miles que tenían dinero. Ahora, la pregunta que debemos hacernos acá no es qué hizo Korah, sino qué había en su corazón que lo llevó hasta tal punto que la tierra se lo tragó. ¿Cuál es la fuente principal? Lo vemos en Bamidbar 16:3. Lo voy a leer de. Dice, va y kahalu al Moshe, ve al Aharón, va y yomeru ale. Rab lejen kihol, haeda kulan kedoshim. Wetohan Hashem, umadua tignas, perdón, tignasu al kehal Hashem. Se congregaron contra Moshe y Aharón y le dijeron, basta, para vosotros, pues toda la congregación, todos son santos. Y entre ellos está Hashem. ¿Por qué os eleváis sobre la asamblea de Hashem? ¿Por qué se ponen por encima de la congregación de Hakadosh Baruj Hu? Rashi, sobre este pasú, que está en 16:1, eh, tiene que traer una explicación de por qué la actitud de Korah. Dice, y tomó Korah, así comienza la parashá, Baikach Korah. Tomó Korah, y Rashi explica, Korah se tomó a sí mismo hacia un lado para separarse de la congregación y despertar la discordia. Por lo tanto, Rashi explica que el verbo Baikach tomó no tiene objeto externo, sino que Korah, perdón, tomó algo de sí mismo, no algo de afuera, sino algo de sí mismo. O sea, ¿qué tomó Korah? Que fue la raíz de su caída, la autoafirmación del ego. En otras palabras, cuando el rey Shlomo nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino fíjate de Hakadosh Baruj Hu. Korah se tomó a sí mismo para autoafirmarse. Vamos a decirlo de otra manera, para autocoronarse, para autoevaluarse y autoaprobarse, en otras palabras. ¿Cuál es el musar que vemos acá? El concepto de orgullo se llama Gavá. La trampa de Korah no fue decir mentiras burdas. Estamos hablando de un hombre brillante. No estamos hablando de un hombre iletrado, no estamos hablando de un hombre que no
conozca lo que está diciendo. Un hombre que tenía la talla de Moshe Rabbeinu. Era un tzadik muy grande. El Tehillim 92 lo dice. Y habla de Cora, que en el futuro el tzadik se levantará, habla de Cora. Por eso la trampa de Cora no fue decir mentiras burdas. Su trampa fue usar la verdad al servicio del ego. Decir verdades, pero no luchar por la verdad en sí mismo, sino usar la verdad para el ego propio. ¿Dónde vemos esto? Cuando dice, todos son santos. Esto es verdad. Toda la congregación de Israel eran santos. Pero el objetivo de Cora no era afirmar esa santidad del pueblo de Israel, sino usarla para su propósito de levantarse contra Moshe Rabbeinu. El Ojot Tzadikim, que ya lo terminamos, lo pueden buscar en YouTube, toda la serie 120 20 y algo de clases. Ahí tiene para que es- estudien todo el Ojot Tzadikim. En el Shar Hagavá, en la puerta del orgullo, nos dicen, lo leo dentro, dice, el orgullo es la madre de todos los pecados, porque el orgullo no siente que está, el orgulloso, perdón, no siente que está pecando, ya que su opinión es válida a sus propios ojos, más elevada que todos. Ahora, esto es, se compara a este ejemplo. Hay un saxofonista y él toca, pues, su mejor pieza, ¿no? Entonces una mujer se le acerca y le dice, excelente, qué bien y brillantemente tocas el saxofón. El muchacho le dice, gracias, mamá. En otras palabras, el orgulloso se auto aprueba. Por eso, una persona, en nuestra tradición existe es, ¿quién te conoce y quién habla por ti? Yo puedo decir que soy muy bueno, que soy muy sadik, que soy muy esto, que soy muy lo otro. ¿Quién dice eso de mí? Alguien que tenga objetividad en la vida. ¿Quién lo dice? Un amigo me dijo una vez, si tú quieres saber si alguien es sadik, pregúntaselo a su esposa, porque su esposa realmente sí lo conoce. Esta es la clave. Y los que son más atrevidos, pregúnteselo a la suegra. Si la suegra habla bien del yerno, créale, es así. Esta es la clave. Cora no se sentía malvado. Su orgullo lo hacía sentir justificado. Estamos hablando no de un personaje como nosotros. Hay que valer las diferencias. Cuando hablamos de que Cora tenía orgullo, estamos hablando de un orgullo que seguramente vosotros y yo, si hubiésemos conociéramos a Cora, no lo identificarían. Porque estamos hablando de gente de un nivel muy grande. Para dar a entender esto que estoy hablando, contaré una historia del Baba Sali y Alaba Shalom. En cierta ocasión se cuenta que la esposa del Baba Sali le, le sirve una comida que es su plato favorito. Para quienes no saben quién es el Baba Sali, era la santidad en pasta. El abuelo de Baba Sali volaba en una alfombra. Eso suena a cuentos raros, pero es así. Baba Sali era un hombre milagroso, era un hombre de poder espiritual muy grande. Mucha gente iba para obtener una verajá de él y que Dios lo sanara. Y hay muchos testimonios, aún gente que vive hoy en día, que dan testimonio de esto. En Israel era muy conocido el Baba Sali. Y es un sabio muy respetado entre nuestro pueblo. Así que Baba Sali era un hombre muy sagrado. Y un día su esposa, la Rabaní, le prepara su comida favorita. El Baba Sali cuando se sienta a comer, la rechaza. Separa el plato y la rechaza. La esposa le dice que por qué, si era su plato favorito. El Baba Sali le dice, ya la voy a comer con deseo. Por lo tanto, ya no es santo para mí. Estamos hablando de una persona muy sagrada. Usted y yo seguramente nos sentamos a comer y nos damos cuenta de qué intención tenemos. Pero para que comprendamos la diferencia, que cuando hablamos de que Cora era orgulloso, no estamos hablando del orgullo de tuyo y mío. Estamos hablando, nosotros no somos gente como muy inferiores. Dice la Gemara, nosotros somos como burros comparados a los grandes sabios. Seguramente no conoceríamos el orgullo de Cora. Estamos hablando de gente muy grande. Sin embargo, para entenderlo, lo vamos a hablar en términos que nosotros comprendamos. Entonces, dentro del ego de Cora, aclarando eso, dentro del ego de Cora, él se sentía justificado. Y eso es lo más peligroso. Tomémoslo para nosotros. La Gabá disfraza la razón como principio de justicia. Esto lo podemos ver en la sociedad. Lo podemos ver en nosotros.
Como tenemos la razón nos justifica para hacer muchas cosas. Y aquí es donde viene el principio, donde dice la razón no es suficientemente razón para hacer lo que hacemos. Pero como tenemos la razón, creemos que nos sentimos justificados de actuar porque la razón nos da la justificación. Notemos cuando en la sociedad capturan a un ladrón, sale todo el mundo a desahogar su vida porque tienen la razón de hacer lo que están haciendo y justifican sus malos actos. Por eso, antes de iniciar cualquier discusión, hay que hacer la pregunta: ¿discuto por la verdad o discuto por ego? La mayoría de la gente discute más por ego que por verdad. No le interesa la verdad, le interesa el ego. Y la manera de discusión baja y burda, la cual no es en área del cielo, es cuando la gente de repente, eh, el maestro le dice a su alumno: mira, tenéis que mejorar en esto. Ah, pero tú también cometes errores. Ah, pero usted se equivocó la vez pasada. Suele pasar entre esposos. De modo, sería bueno que pensaras en corregir este asunto. Ah, pero usted también se equivoca. Ah, pero usted también hace esto. Es una lucha de egos. Y el otro comienza a decir: pero usted también la vez pasada hizo esto, ¿no te acuerdas? Lucha de egos. Vean a dos niños discutiendo y comparemos nuestra actitud. ¿Cómo discuten los niños? Dame el carro porque es mío. Ah, pero usted la vez pasada me quitó el mío. ¿Por qué me dañas el carro? Usted también me dañó la vez pasada. Y comienzan a sacarse lo que ordinariamente llamamos los trapitos al sol. Eso es una forma de discutir más por ego que por verdades. Ahora, cuando alguien discute, tenemos que preguntarnos: ¿quiero que la verdad triunfe o quiero que mi honor sea respetado? Esto hay que saberlo entender en la práctica, pero vamos a pararnos únicamente en que lo importante es encontrar la verdad. Ahora, el McLocket, la discusión, es parte de la vida. Una discusión sana, en aras del cielo, en aras de la verdad. Dice la Mishnah en Pirkei Avot 5:17. Dice: toda discusión que sea en nombre del cielo, dice la Mishnah, lo estoy leyendo dentro, su final será perdurar. Y la que no sea en nombre del cielo, su final no perdurará. ¿Cuál es la discusión en nombre del cielo? La de Shammai y Hillel. Si uno decía sí, el otro decía no. Pero sus estudiantes se querían unos con los otros. Y los hijos de los unos se casaban con las hijas del otro. Había hermandad entre ellos. ¿Y cuál es la que no es del cielo? La de Korah y su congregación. Y la misma saca a Korah como ejemplo de división. De hecho, la palabra Korah significa calvo, pero en su aplicación de Musar significa división. Desafortunadamente, Korah quedó como sinónimo de división. Cuando alguien hace McCloskey, divide, es problemático. Como lo hablamos hace 8 días aquí en la comunidad, hablamos de no ser gente complicada, gente que por todo forma problemas. Eh, Queda el sinónimo de no seas como Korah. Ahora, notemos, el Maharaj de Praga trae eh, en el Deret Hayim, el camino de vida, sobre la Mishnah, y él señala lo profundo de esa Mishnah. Y dice: Korah, no dice Korah contra Moshe, dice Korah y su congregación. ¿Qué significa esto? Que Korah no tenía oponente, que Korah no tenía con quién discutir, porque Korah no venía a discutir, venía a confrontar, a pelear, a hacer guerra, a hacer mascloque, a hacer división, a hacer rencilla. Digo Rabbi Abraham Cohen, cuando una persona discute con las emociones de otro, está discutiendo solo. Uno siempre tiene que mirar si está discutiendo con las emociones de otro o está discutiendo con la razón de otra persona. Si uno discute con la razón del otro, dos personas están discutiendo. Si está discutiendo con las emociones del otro, está discutiendo solo. Y esto va a terminar en pelea. Esto se llama sabiduría. Por eso dice el rey Shlomo, el hombre más sabio: no reprendas al necio, no reprendas al tonto, porque te ganará un problema. Pero reprende al sabio y te amará. ¿Por qué te amará? Porque es sabio. Porque sabio es el que escucha consejos. Sabio es el que escucha a aquel que sabe más que él, porque aprende a reconocer quién tiene más que él. Parte de madurar en la vida es reconocer quién tiene más que yo. Mi maestro me dijo una vez: yo les enseño a vosotros, pero yo me callo ante mi maestro.
porque así es la transmisión de nuestra sabiduría. Y sabio es el que sabe callarse ante quien tiene más que él. ¿Por qué? Por una sola razón. Al ser humilde sabe reconocer. Al ser egocéntrico, no reconoce ni siquiera a Moshe Rabbeinu. Por eso dice Korah y su congregación. Porque el Madlokej, la división, no era Leshon Shamayim, o sea, no era nada del cielo. Era en pro de la destrucción. Por eso terminó Korah y su gente tragado por la tierra. Por eso, Gilei y Shamayim, pero eran Leshon Shamayim. Korah y su congregación no es Leshon Shamayim. Gilei y Shamayim eran por la verdad. Korah y su congregación eran por ganar honor y poder. Muy parecido hoy en día a lo que ve. Es el mal ejemplo en la sociedad. La gente no lucha por verdad, lucha por poder. Cuando hay una discusión en aras del cielo, hay alegría, se hallan razones. Cuando los grandes sabios hoy en día discuten en aras del cielo, se escuchan uno al otro. Esto tenemos que llevarlo a la práctica. Cada uno de nosotros tenemos un grupo de personas con la cual convivimos. Tu esposa, tus hijos, tu rabino. El Tiferet Israel, Rab Israel de Lipschitz, sobre esta misma señala y dice, lo leo dentro. Si cuando tu oponente presenta un argumento que te convence, siente alivio y alegría, pues él es un Shammai. Si cuando tu oponente presenta un argumento válido y te sientes amenazado y resistencia, entonces hay que examinar nuestro corazón. Ahora, hay que tener claro que una de las cosas que uno tiene que aprender en la vida para discutir es no ser igualado. Una de las cosas que uno tiene que aprender es a mantener su posición, a encontrar su posición. Cuando Hakadosh Baruj Hu le dice a Adán, ¿dónde estás, Adán? En otras palabras, le está diciendo, ubícate. Hay gente que piensa que puede discutir con su maestra. Hay hijos que piensan que si ya se quedan grandecitos y pueden discutir con su papá. En nuestra tradición, el joven no tiene derecho a opinar hasta que no tiene 13 años. Y cuando tiene 13 años, que ya es un bar mitzvah, tiene que saber delante de quién está. No puede ser un igualado. Tiene que saber cuándo tiene que escuchar. Y tiene que saber cuándo tiene autoridad para hablar. Cuándo tiene, como decimos, hay una membra en nuestros labios, cuándo tiene hombros para opinar. La gente suele hablar no porque sabe, sino porque quiere discutir por egos, por fantasear o porque quiere ganar honor. La gente habla de lo que no sabe. Una cosa es decir lo que se sabe, otra cosa es saber de lo que se habla. Yo muchas veces he estado en reuniones con grandes rabinos, entonces simplemente me callo, porque aquí hay que escuchar y aquí hay que preguntar. Yo recuerdo una vez con el maestro Yehiel, la cual yo me da la oportunidad de consultarlo de tiempo en tiempo. Le compartí un hidush que había estudiado. Le dije, Rabí, estudié esto y llegué a esta conclusión. Te presento lo que creo yo es un hidush y que me digas si es así o no, o qué corrección hay. Él lo evalúa y entonces dice, sí, es así como lo has planteado. Yo me puse muy contento. Pero yo no fui a discutir y enseñarle a él. Fui a exponerlo a su criterio, para que de hecho también cuando estudiamos en la yeshiva, varias veces le presentaba una conclusión alágica al Rosh. Y le dije, le decía, el Rosh Yeshiva me decía, tenés que estar seguro del pasaje que estás concluyendo. Y dije, Rab, sí, pero yo quiero ponerlo a su criterio. A medida que me corriges y me vas podando, tal vez voy tomando confianza en decir, sí, esto es así, esto no es así. Por ahora quiero exponerlo y yo, para mí, hago una conclusión, pero no sé si esa es la última palabra hasta que no me digas, sí, está, yo voy tomando, voy afilando. Porque uno tiene que saber ante quién callar. Hay gente muy envalentonada, muy insolente en la vida.
Personas que piensan que porque leyeron un librito, leyeron 3 páginas, ya pueden discutir. Yo llevo más de 15 años estudiando para por fin hablar y decir algo y tener algo que decir. Por mucho tiempo estuve callado escuchando de aquí, escuchando de allá, correcciones de aquí, correcciones de allá, etcétera, etcétera, para poder decir alguito nomás, simplemente alguito. Esto se llama cuando una persona es igualado en la vida. Y es igualado en la vida, ¿por qué? Porque no ha madurado en la vida. La madurez no es tener 20, 30, 40, 50 años. Hay gente muy madura de 50 años. La madurez en la vida consiste en saber entender, primero, quién soy. Segundo, dónde estoy parado. Tercero, con quién estoy parado. Cuarto, ¿para qué estoy parado? ¿Para dónde voy? Eso es aprender a madurar en la vida. Cuando el jovencito logra ubicarse en el nivel que está, esto no significa que tenga un grado, una baja estima. Una persona, por ejemplo, yo recuerdo una vez en un viaje que tuvimos de estudiantes, perdón, eh, en el bus donde íbamos, a una chica le da un ataque que la noqueó. Quedó, cuando vio que estaba noqueada. Hubo alboroto, la gente miraba qué hacer, hasta que alguien paró y se dijo, yo soy médico, déjenme atender la situación. Eso no es ego, eso se llama reconocer lo que es y lo que tiene. Pero si una persona de repente no, es que me da pena que digan, que piensen de mí, no, tú eres médico, actúa. Este es tu espacio para actuar. Pero si hay un médico que es más grande que él, es cuando el médico tiene que decir, pero tú eres más, sabes más que yo. Esto es fácil, yo te colaboro, yo te ayudo, yo te apoyo. En la vida espiritual esto es muy importante, demasiado importante. Cosa que a mucha gente que quiere convertirse le es muy duro romperse y hacer un ticún a estas novenas. ¿Por qué? Porque se viene de una vida de combate, una vida de lucha, una vida de egos, una vida donde posiblemente no hubo un modelo familiar a seguir. Una vida donde no hubo reconocimientos, no gente que aplastaba. Entonces tenía que defenderse de todas esas personas. Y esto, en lugar de formar a la persona, lo llena de egos, de iras, de orgullo, de arrogancias. Y eso es lo que la persona utilizó para defenderse en la vida. Y le sirvió porque venía de un modo salvaje. Pero cuando llega a la congregación de Israel, hay que limpiarse estas malas actitudes. Ahora me puedes decir, y Cora, recordemos que Cora venía de Egipto. Cora fue el único levita que trabajó secularmente. Por eso salió con mucho dinero. Cora hizo parte de la corte del faraón. Los demás se dedicaron a estudiar Torah. Cora no. Seguro sabía mucha Torah. Cora tenía talento, posición, dinero impresionante. Elon Musk sería el lavandero de su ropa frente a Cora. Cora tenía cientos y cientos de burros que cargaban la llave del tesoro de Cora. Era impresionante la plata que tenía. Pero sus argumentos eran válidos. Pero su corazón estaba orientado hacia abajo, hacia el ego, hacia el materialismo, de su propia opinión. No estaba concentrado en nada del cielo. Quien construye sobre el ego, construye sobre el suelo, no tiene raíces. El McClocket siempre va a destruir. La división va a destruir. Muchas familias se destruyen más por egos que por verdades. La solución para muchas parejas, en la oportunidad que Hakadosh Baruj Hu me ha permitido para orientar parejas, el mayor problema es vencer sus propios egos. Yo no lo perdono. Yo no la perdono. Es que me dijo, pero ella cambió. Yo no le creo, etcétera, etcétera. La falta de docilidad para perdonar cuando juntos están comprometidos. No es que uno y el otro quiera darle la cabeza y el otro tiene que perdonar y el otro siga dando la cabeza. Cuando hay un compromiso serio de parte del otro. ¿Cuántas comunidades no se disfrutan solo por ego? Yo tengo más plata que otro ahí. Es que yo soy el empresario. Es que yo soy el que pongo el billete. Es que yo soy el que hago esto. Acuérdense que yo soy no sé qué, etcétera, etcétera.
Quien opina así, quien habla así, todavía no ha alcanzado madurez en algo. Todavía no ha comprendido cuál es su posición. Por eso, en la vida hay que saber los principios de importancia y cómo yo actúo en medio de esos principios de importancia. Korah era la reencarnación de Caín. Caín se opuso, tuvo envidia, quiná de Hebe, porque Hakadosh Baruj Hu prefirió la ofrenda de Hebe. Después reencarna en Korah. Y Korah ahora también se opuso a Moshe Rabbeinu, que era la reencarnación de Hebe. Aquí aprendemos algo muy importante. Todas las fallas que tengamos en esta vida, o los problemas que estamos, o las, digamos así, los desafíos que estamos enfrentando en esta vida, son el resultado de la vida anterior. ¿Cómo los estamos pasando ahora? ¿Cómo los estamos enfrentando ahora? ¿Vamos a fallar o vamos a pasar la prueba? ¿Vamos a formar un berrinche o una pataleta porque simplemente no me gusta? ¿O voy a utilizar la cabeza para hallar razones y para comprender? Uno siempre en la vida tiene que aprender a comprender. Para eso tengo que primero conocerme a mí mismo, tener un concepto real de mí, no de condenación ni juzgamiento ni autocrítica destructiva, sino un diagnóstico real de mí. Oye, de verdad, yo soy complicado. De verdad, soy una persona muy torpe, muy tonta para pensar. Soy muy egocéntrico. Armo berrinches porque no me gusta, simplemente, aunque no tenga la razón. Peleo por egos. Me gusta generar pelea, me gusta generar contienda. Es terco o terca, porque no me gusta lo que me digan. Tengo que madurar. Cuando uno reconoce sus deficiencias, entonces uno puede actuar en pro de ese ticón. El mayor problema de Cora es que no se daba cuenta de sus actitudes. ¿Cuánta gente no se da cuenta de sus problemas? Como aquel hombre hace mucho tiempo que me dijo, yo no entiendo por qué mi esposa no me perdona. No, perdón, me dijo, no entiendo por qué mi esposa es indiferente conmigo. Digo, ¿de verdad tú no sabes por qué? No puede ser. No, no sé, mi amor. ¿Cómo la has tratado por 15 años? Bien, me dijo, bien. A mi esposa no le ha faltado nada. Yo dije, sí, sí le ha faltado algo. Un hombre, un hombre que la ame, que la respeta. Y después de un tiempo, un tiempo hablando, o sea, un rato hablando, termina con la misma pregunta. Le digo, me impresiona mucho que no te des cuenta por qué tu esposa es así contigo. Pero quisiera ayudarte a pensar. Dime cómo la tratas. Bien, volví y me dijo. Ok, te voy a hacer preguntas muy concretas. ¿La has golpeado alguna vez en la vida? El hombre miraba así como, ¿la has golpeado alguna vez en la vida? Yo sabía que el hombre la había golpeado más de 100 veces. Era un hombre muy agresivo. Llegues a esa respuesta y te darás cuenta por qué tu esposa es así. Hay gente tan estúpida en la vida porque hay mucho ego. En el Tanaj vemos que cuando el profeta Natán le dice al rey David, le cuenta una parábola, porque la persona entendida, inclusive ni siquiera hay que hablarle directamente. Por eso quien tiene temor a Dios y tiene un corazón humilde, lee la Torah y él la lee para él, para él. No, uy, si hubiera venido mi cuñado, si hubiera venido esta palabra es para él. Él la lee para él. Yo la estudio para mí. El profeta Natán le dice, mira, hay un hombre así rico que tiene muchas ovejas, muchas vacas, de repente hace una fiesta y hay un vecino que tiene solo una ovejita y él le quita la ovejita para hacer su festín. ¿Qué opina de sobre qué matar? Es un rayo. Ese hombre es tú. Tú. No comienza a justificarse. ¿Qué pasa cuando hay más que con la esposa? Pero es que ella dijo, pero es que, ¿sí ve? Es que ella me insultó. Te has hecho la pregunta. ¿Qué hiciste tú para hacer que estés así?
El ego es muy tremendo. El ego viene de un estado de inferioridad. El ego viene de estar perdido de sí mismo, de no saber quién es. El ego viene de haber construido una vida en base a opiniones. Que si hay una opinión contraria a esa construcción, esa persona va a pelear porque siente que le están quitando un ladrillo de su formación personal. Las no buenas ni dos son el verdadero reto que tenemos en la vida. Por eso, el Shema nos dice, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuchan. Lo primero que nos dice es escuchar. ¿Y qué es escuchar? Escuchar para obedecer. Escuchar para hacer. No personas con las que a veces uno habla, mira tal cosa, ah, güey, ah, sí, ah, bueno, significa que esa persona no está escuchando, porque no lo hace. A veces cuando hay señoras que me dicen, quiero que hables con mi esposo, y dice, y él quiere hablar conmigo, porque hay esposos que han venido a hablar conmigo y se sientan así. Le digo, cuéntame, no sé, me mandaron para aquí a hablar contigo. Yo le digo, amigo, ve para tu casa otra vez, no perdamos el tiempo. No viniste a hablar conmigo. Es tremendo, Eli, que acá dos para nos ayuda. Primero a mí, y si cada uno de vosotros se considera que se identifica con ese shield, pues dígalo también primero a mí. No seamos palo de nadie. No seamos principio de división. Seamos los que unen, los que buscan la paz. Pero no una paz vendiendo los principios. No. Una paz donde no hagamos pelear a nadie. Donde busquemos la unidad de la comunidad. Donde yo sea un factor importante para la unión. Donde sea una persona comprensible. Una persona que sé cuándo dejar pasar. Cuándo hablar, cuándo no hablar. Cuándo opinar, cuándo no opinar. Y sé cuándo tengo que levantar para enfrentar lo que no es correcto. Con determinación. Para ello necesitamos madurar en la vida. Y necesitamos crecer como personas. Con mirot, con humildad, con sencillez. Que haga dos para uno ayude. Con eso terminamos. Que tengamos una semana muy linda. Dale like a la clase. Disculpen. Aquellos que me están escuchando en el YouTube, si te sientes identificado con lo que hemos hablado, colócala en los comentarios. Di que este show también es para mí. Todos tenemos que en algo mejorar. Seguro que si lo ponemos en práctica, lo podemos mejorar en la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, en la sociedad. Exactamente. Que nos acerquemos cada día más a Carlos Barbu y aprendamos que tener razón muchas veces no nos da la razón para actuar de manera incorrecta. ¿Verdad? Mi gran me dijo una vez, las cosas correctas se hacen de manera correcta. ¿Sabes que algo es correcto? Sélo de manera correcta también. Exactamente. Un abrazo, que Hashem cuide, dale a la clase, compártela y nos veremos hasta la próxima. Chau, chas. Todo lo mejor, cada uno de vosotros. Que este show sea de Fosh Lema, la señora de avanzar a Besat Hashem, que escuchó un penalizaré de su familia, que Hashem lo fortalezca, haya de Fosh Lema muy pronto, que ya esté pasando esa de Fosh Lema, Besat Hashem. Todo lo mejor, que Hashem les cuide y chau, chas. Hasta la próxima.